respetando autoridades, la primera parte. ¿Sí? Toma uno. No, mentira. Respetando autoridades, ¿realmente qué significa? Tres personas que me digan qué significa respetar una autoridad. El pastor habló un poco de eso, pero es que el pastor siempre se mete en mis temas. Ya no sé qué más decir yo después. Pero a ver, ¿quién me puede decir qué significa respetar una autoridad? Hacer los mandamientos. A tu padre y a tu madre son autoridad, como hacer lo que ellos te dicen. Respetar a una autoridad significa respetar padre y madre, que son una autoridad. Ok, pero ¿qué significa respetar una autoridad? Obedecer. Ok. Ok. ¿Alguien más? A ver, Susi, respetar una autoridad, ¿qué significa? Es que tenemos policía y Sí, con esposa. humildad. Servir con humildad. Servir. Ok, muy bien. Muy bien, las tres que dijeron están muy bien, ¿verdad? Vamos a iniciar con Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Todos lo tenemos ahí en nuestras notas, ¿verdad? Que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Ok, dice: en el honrar a las autoridades, Dios le añade una promesa. Amén. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todos sabemos que existen mandamientos en la Biblia, ¿sí? La mayoría de veces no los seguimos, siendo sinceros, ¿sí? O sea, o por lo menos hay varios que no seguimos, ¿sí? Obviamente estamos trabajando para poder seguir esos mandamientos, pero ¿qué es realmente lo importante en seguir un mandamiento? Definitivamente, pues Dios es nuestra primera autoridad, ¿verdad? O sea, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, Dios es nuestro Salvador, ¿verdad? Y nosotros lo seguimos realmente por amor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos conlleva a seguir a Dios y a respetarlo y a honrarlo de tal manera? El amor que le tenemos, ¿sí? Entonces, el amor hacia una persona, llamémoslo de esa forma, nos va a traer el que nosotros podamos hacer todas estas cosas que conllevan el respetar a una autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Amén. Pero ¿qué pasa? En la Biblia Dios nos da algunos mandamientos, ¿sí? Obviamente tenemos que vivir bajo esos mandamientos, pero por sobre todos los mandamientos existe este mandamiento que es más importante que todos. El amor. ¿Por qué razón? No solo por el amor, sino también porque de todos los mandamientos, este es el primer mandamiento que trae una promesa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todos los mandamientos, bueno, no robarás, no matarás, perfecto, hay que hacerlo, no robar. Pero si uno se le sale algo y alguien roba algo, ¿sí? O sea, no dice nada. No es que no sea importante, ¿verdad? O sea, solo lo estoy poniendo en esquinas muy separadas, pero cuando dice honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida, ¿qué quiere decir esto? Esto trae una bendición con ello, ¿sí? Trae una promesa. Pero a la misma vez, ¿por qué es el más importante? Porque si lo hacemos nos trae una bendición, y si no lo hacemos Una maldición. nos trae una maldición, ¿sí? Los otros también, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Total. Pero si este nos trae una bendición, a la misma vez si no lo hacemos nos trae una maldición, y en la misma Biblia lo habla, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos enfocamos en cumplir esto, ¿sí? Las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? De larga vida, ¿qué necesitamos nosotros para tener una larga vida? Obviamente necesitamos salud, obviamente necesitamos pues en el área monetaria también, ¿verdad? O sea, realmente en todas las bendiciones, en todas las áreas de nuestra vida se necesitan para poder tener una larga vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, como lo veo, es si yo obedezco a mis padres, si yo los respeto como mis autoridades y los honro de tal manera, todas esas demás cosas van a venir, ¿sí?
Lo mismo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pero este es un mandamiento, primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Entonces es de los mandamientos más importantes que Dios nos ha dejado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tal como ustedes dijeron, ¿verdad? El respetar es amar, es honrar, es servir, etc. Pero si yo no puedo honrar, no puedo servir, no puedo respetar a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra o a alguien que yo veo, ¿cómo voy a respetar a quien yo no veo? ¿Sí? ¿Cómo puedo esperar yo, si yo no respeto mis autoridades, cómo puedo esperar de que las demás personas, entiéndase mis hijos, entiéndase mis discípulos, entiéndase mis ovejas, me respeten a mí también, si nosotros no aplicamos eso en nuestra propia vida, ¿verdad? Honrar a nuestros padres es justo y el no hacerlo es injusto. Lo que hablábamos, pues el cumplir este mandamiento nos trae bendición, el no cumplirlo nos trae maldición. ¿Por qué estoy repitiendo mucho esto? Porque tenemos que entender, en nuestro servicio a Dios es demasiado importante el respetar autoridades. No solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y es algo gracioso porque, como el pastor decía, ¿verdad? O sea, fue culpa de Eva, ¿verdad? El que todos estemos donde estamos, ¿verdad? Otros dicen fue culpa de la serpiente. Al final, muchos pastores y todos relacionan a la serpiente con la suegra, lo cual al final lo hace que una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Algo hay de cierto. Yo no voy a hablar de mi suegra, yo en ese tema, miren, respeto totalmente. Yo, al menos por lo menos tengo 1 año y medio de casado, todavía no puedo hablar de mi suegra. Todavía calladito. Exacto, calladito me veo más bonito. Pero esta misma importancia de respetar autoridades, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver ahorita los 2 mandamientos que Dios nos da, por ejemplo, a nosotros como parejas, ¿verdad? O sea, tanto a la mujer como al hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí ha existido una pelea, una batalla campal con el hecho de que en la Biblia dice mujer, sujétese a su marido, ¿verdad? O sea, ahorita lo vamos a leer, pero, o sea, ¿qué pasa? Muchos hombres se toman muy a pecho esto, lo voy a decir de esa manera, ¿verdad? Y creen que eso es que la mujer tiene que estar muy por debajo y hacer todo lo que él diga, etc. Pisando el pelo. Y no, exacto, pisando el pelo y las otras gritando, ¡ay! Creen que está endemoniada y todo, ¿verdad? Señor, o como chicle. No, pero ¿qué es lo que sucede? El respetar autoridades, sí, en la misma Biblia habla de que Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar, ¿sí? A la mujer la pone a que se sujete y que respete a su marido, pero a la misma vez a nosotros como hombres Dios nos da la instrucción de que amemos y respetemos a nuestras esposas porque son un vaso frágil. Amén, ¿sí? amén. Y en la Biblia lo dice, son vasos más frágiles. Y aquí se rompe un paradigma que todo el mundo dice que el hombre es el más fuerte, ¿sí? En estos versículos se nos habla, todos somos frágiles, ¿sí? Todos somos frágiles, pero en la Biblia se nos dice que la mujer es aún más frágil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como hombres respetamos, amamos, cuidamos y honramos a nuestras esposas, por consecuencia va a venir que la esposa se sujete a nosotros. ¿Cuál fue la razón realmente por la cual Eva le hizo caso a la serpiente y caímos, ¿verdad? O sea, realmente fue porque en ese momento Eva no se sujetó a su esposo tal como me imagino una instrucción de parte de Dios que les había dado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el esposo tranquilamente, sí, como dijeron la vez pasada, el esposo estaba trabajando, sí, pero a la misma vez fue culpa de los dos porque el esposo tampoco estaba cuidando lo que su esposa estaba haciendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si nosotros sabemos que nuestra esposa es un vaso más frágil, ¿sí? Nosotros tenemos también que cuidar
todo lo que está alrededor de nuestras esposas para que ellas tampoco no caigan y nos ayuden a nosotros a no caer. Proteger a la esposa. Proteger a la esposa, exactamente. Hebreos 13:17 nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El Señor exhorta a obedecer a los pastores. Amén. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a nuestros pastores? Amén. ¿Sí? Qué bueno que no está el pastor, porque si no ya hubiera dicho no. Levanten la mano quienes, como diría mi mamá, delante de Dios obedecen a sus pastores. Ay, la cámara volteada. A ver, pónganle pausa por favor a la cámara. Ya viene el pastor, ya viene el pastor. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Las autoridades que tenemos en esta tierra son puestas por Dios, ¿sí? Amén. Dos primeras autoridades que nosotros tenemos que respetar por sobre todas las cosas: primero, nuestros padres; segundo, nuestros pastores, ¿sí? Amén. Después de ello, todas las autoridades que Dios ha puesto, como decía el pastor, ¿verdad? Las autoridades, pues, todas las autoridades policiales, etc. Y en nuestro trabajo, a nuestros jefes, ¿verdad? ¿Por qué razón? El jefe al final lo escogió usted, porque usted decidió dónde ir a trabajar, ¿ok? Así que si no le gusta, cámbiese de trabajo, pero va a encontrar otro jefe que también va a tener otros problemas, Más ¿verdad? peor a lo mejor. Así que en medio de eso usted haga lo que tiene que hacer, usted no se preocupe, ¿sí? Pero ¿qué dice en Mateo 15:4? Dice: así como hay una bendición, ¿verdad?, al obedecer a nuestros padres y a nuestras autoridades, dice: el que maldiga al padre o a madre, que muera irremisiblemente. Oh, wow. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, el no honrar y respetar a nuestras autoridades o nuestros padres es como pecar. Su paga es muerte, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en la misma Biblia se nos habla de cómo, por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre, pero también el muchacho consentido avergüenza a su madre, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Muchas veces es un pleito el hecho de saber: no, es que lo educaron mal, ¿sí? Muchas veces tal vez no es que lo eduques mal o no, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes educar bien a tu hijo y cuando crece, como cada quien tiene sus propias decisiones, Hacer lo que quiera. se desvía y no fue culpa tuya, tú le enseñaste bien, ¿sí? El problema fue que nunca le enseñaste a respetar y honrar a sus autoridades. Porque si ese hijo o esa hija que se desvió completamente respetara bien a sus autoridades, entendería de que a Dios no le gusta el camino que él o ella está llevando y regresaría al camino correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, los hijos, todos fuimos pequeños alguna vez, todos hemos tomado buenas, malas decisiones, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a poder respetar a sus autoridades, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si ellos llegan a entender la bendición que eso trae, van a entender de que, como todos vamos a morir algún día, ¿sí o no? Sí. Amén. Si nosotros logramos enseñarle eso a nuestros hijos, ellos van a entender de que aun cuando nosotros como padres no estemos, ellos van a seguir honrándonos hasta el fin de sus días. Y la bendición de Dios va a seguir viniendo a su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, muchas veces se compara de qué es mejor o qué es peor: pecar o, ¿verdad? Pecar y pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón y no pedir permiso, ¿verdad? O sea, realmente no. O sea, es o respetamos autoridad o no respetamos, ¿sí? O sea, realmente no hay una diferencia, no hay algo así como de, o sea, ¿qué es peor? ¿Educar mal a un hijo o maldecir a un padre y a una madre? ¿Sí? Al final todo nos lleva a la misma sentencia, ¿sí? Pero cuando nosotros
empezamos a analizar este tema, podemos ver, hay otras escrituras aquí también que nos enseñan lo delicado que es deshonrar a la autoridad de un padre. Por ejemplo, Proverbios 30:11, lo vamos a leer rápidamente. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre o que habla mal de su padre, llamémoslo de esa manera, y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué quiere decir esto? Muere irremisiblemente, como lo habíamos visto en el versículo anterior, ¿sí? O sea, ¿qué le asusta más? ¿El no respetar a sus autoridades o un demonio que no puede sacar? ¿Sí? O sea, al final dice Proverbios 20:20: al que maldice a su padre o madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y muchas veces esto acontece porque un día aquel hijo maldijo a sus padres. Imagínense que no es solo que no los obedezca, sino que por un día que yo maldije a mis padres, toda esa consecuencia puede venir a mi vida. El problema que yo veo es cuando tú aprendes esto, aprendes a respetar a tus autoridades y lo aplicas en tu vida, tú sabes que la bendición de Dios no viene solo para ti, sino para tus próximas generaciones. Imagínate cuando no lo haces, la misma maldición que te viene para todas tus generaciones. Entonces, al final, es lo que yo siempre he tenido problema, que es que Dios nos dio el libre albedrío, porque entonces tú escoges si quieres bendición o maldición, ¿sí? Pero toda autoridad en esta tierra es puesta por Dios y nosotros debemos honrarla y respetarla. Y lo que tenemos que entender es que aún el murmurar acerca de las personas puede crearnos el llegar a tener una maldición, ¿sí? Por eso es que se nos enseña que cuando tenemos algo en contra de alguien, vayamos y se lo digamos en persona. ¿Por qué razón? Porque un murmullo empieza un gossip y después todo el mundo empieza a hablar mal de esa persona y le destruye su vida y terminaste deshonrándolo en gran manera. Hablamos ya acerca del esposo y de la esposa, ¿verdad? Vamos a leer solo los versículos rápidamente, ya que así vemos que sí es bíblico lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Dice 1 Pedro 3 del 1 al 6, rápidamente dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a mostrar a Dios a las demás personas a través de tus acciones. Si tú no respetas a tu esposo, no honras a tu esposo, definitivamente no esperes que nadie venga a los pies de Cristo a través tuyo. Si seguimos leyendo más abajo, ¿verdad? Nos va a hablar acerca de los esposos, que dice: y de los maridos nos dice: vosotros, maridos, igualmente. En una versión dice: amad a vuestras esposas. Aquí dice: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir? Perfecto, las mujeres no respetan a su marido, nadie va a creer en Dios a través de tus acciones, en pocas palabras, ¿sí? Pero maridos, nosotros no cuidamos y no vivimos sabiamente con nuestras esposas, ni siquiera Dios va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, ¿cuál es la bendición de honrar a nuestra esposa, de honrar a nuestro esposo? La gente va a venir a Jesús a través tuyo y Dios va a escuchar y a responder todas tus oraciones, ¿sí? Lo contrario, ya tú decides qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Pero la sujeción merece honra, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? El día que tú te casaste, tú dijiste: hasta que la muerte nos separe. No sé cuánto tiempo vamos a vivir, no sé cuánto tiempo Dios nos va a permitir estar al lado de nuestras esposas o algo, pero lo mejor será vivir una vida contentos, honrándonos y respetándonos el uno al otro, a que vivir una vida peleándonos y en maldición toda la vida. Amén.
básicamente se los expliqué así de la manera más básica para poder entenderlo, ¿verdad? Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguien tiene algún problema con respetar autoridades? ¿Sí? O sea, podemos entender también de que la autoridad que Dios pueda poner en nuestra vida puede ser mayor que nosotros o menor que nosotros, en términos de edad. ¿Sí? Realmente dentro de la iglesia eso sucede mucho. Afuera también, porque muchas veces tal vez usted va a pedir ahora un trabajo a una nueva compañía donde tal vez usted tiene 30 o más años y el jefe que le toca es un muchacho de 22 años que ya es el gerente de mercadeo y a usted le toca trabajar debajo de él. ¿Sí? Pero realmente al final todas son autoridades que Dios ha puesto y lo que nosotros tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios discernimiento y respetarlos para traer bendición en nuestra vida. Amén. ¿Algún comentario, pregunta o algo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, así que vamos a responder entonces. Ya, gracias, sorry.